Hola, muy buenas tardes. Una vez más estamos acá hablando de ansiedad, de cosas muy difíciles, de situaciones duras, experiencias no fáciles que suceden cuando está presente la ansiedad. Hoy yo quiero compartir con ustedes una carta que me llegó. Hace poco, hace pocas horas me llegó esta carta. La quiero leer para ustedes. La carta dice lo siguiente. Mi estimado doctor Categui, con toda libertad, quiero contarle una experiencia muy difícil por la cual estoy pasando. Esta experiencia no lleva muchas horas, le voy a ser sincero. Esta experiencia, acaso, la estoy viviendo desde hace 72 horas. Pero en este momento se me hace muy difícil la vida. Y se me hace muy difícil la vida porque lo que está pasando en mi ciudad, Caracas, en mi urbanización, es muy trágico. Llueve, llueve y llueve y no para de llover. Cada vez que quiero comunicarme, que me permito entrar a las redes sociales, lo que encuentro son noticias e información de inundaciones, de desgracia, y la realidad es que cada vez veo más oscuro, no solo el cielo, sino más oscuro todo lo que me rodea. Me da la impresión que inclusive la luz con la cual debería sentirme en claridad, la luz eléctrica, no tiene la misma intensidad. Es muy poco lo que puedo entender de lo que mis amigos y mis familiares me dicen, porque pareciese que hablan otro lenguaje. Sus palabras las percibo distorsionadas, no las entiendo muy bien. Esto, le repito, no tiene más de 72 horas. Cada vez que pienso en lo que puede suceder con esta circunstancia atmosférica, con este cambio vertiginoso de situación ambiental, creo que todo es muy negativo. La fatalidad llegó. Bueno, en realidad, doctor, y aquí es donde quiero ser muy concreto, todo es una desgracia. Nada funciona, nada sirve. Ahora es que me empiezo a dar cuenta, sobre todo en las últimas horas, que tanto lo que yo tengo a mi alrededor desde el punto de vista material es inútil, es ineficiente, está todo deteriorado, los carros, el ambiente en que yo estoy viviendo, mi casa, el televisor, que a pesar que es de última generación, eso no sirve para nada. Me pone entre comillas, es una porquería. Pero también le quiero contar, doctor, que descubro es que tengo ya tiempo que nada me gratifica ni me sirve. Todo es muy malo. Claro, es muy malo. Y ahora me empiezo a dar cuenta que es que mis relaciones también son terribles. Yo realmente no soy feliz con mi pareja, pero no es ahora, es desde hace mucho tiempo. Yo no tengo ilusión ni sentido para trabajar, pero es que tampoco me siento cómodo y lo estoy descubriendo en este momento con el grupo de amigos que tengo y con la urbanización en la cual yo vivo. Cada vez me siento más y más desagradado. Mire, doctor, también le quiero mencionar en esta comunicación que yo estoy muy desagradado conmigo mismo. Realmente me da temor mirarme al espejo, pero también me da mucho temor que me vean las otras personas, porque con toda seguridad van a verme muy
deteriorado. Yo no soy el mismo. Bueno, queridos amigos, vamos a dejar la carta hasta acá porque es bastante larga. Si ustedes observan y registran un poco lo que les quedó en la memoria de esta carta, se van a encontrar con que es un torrencial gigantesco de devaluación. Todo lo devalúa. Esta mente, en este caso de esta persona, todo lo devalúa. Ese es el tema del encuentro hoy sobre los riesgos graves de la ansiedad. Y cuando les menciono qué es el tema y inicié leyéndole la carta, es porque por casualidad se dio esta situación en la cual una mente en un estado de ansiedad severo, muchos de los elementos que plantea él en la carta es evidencia de que está muy ansioso. Además de que hay muchos factores también en la carta que hacen pensar en sus estados depresivos, llevan de alguna forma a la observación de que el mecanismo que está utilizando para medio sobrevivir a su estado de ansiedad tan severo es devaluar. No le ve nada útil a nada, todo es un desastre. Y entonces cuando les planteo qué es el mecanismo medio útil que está utilizando, abrimos un horizonte bien interesante de pensamiento y reflexión terapéutica. ¿Y es cuál? Es muy prudente en el campo del manejo de las conductas de la mente, de las emociones y de los problemas de ansiedad, tener en cuenta que el paciente fácilmente puede llegar en una situación de alta ansiedad en la cual el mecanismo de defensa que está utilizando es la devaluación. Y entonces se combinan las respuestas defensivas para no sentirse tan mal devaluándolo todo con sus síntomas, claro está. Y esta confluencia de síntomas y mecanismos de defensa, que en este caso es devaluar, hace que el riesgo de estar en una situación de ansiedad aumente cada vez más. Qué útil es pensar en esto, qué útil es conocer y saber que es una respuesta que no es infrecuente. Tanto la negación como la evasión, como la descalificación o desvalorización de los demás, mecanismos de defensa cuando la ansiedad invade, pero no olvidar que así como hay estos mecanismos de defensa, de negación, desvalorización, descalificación, tenemos también la posibilidad de devaluarlo todo. Y entonces, en sociedades donde las circunstancias no son fáciles, porque si bien en este momento el factor estresante intenso, desencadenante es que Caracas y Venezuela está inmersa en una circunstancia ecológica bien compleja, porque lleva horas cayendo lluvias torrenciales en algunos lugares más, en otros lugares menos, las calles inundadas, las urbanizaciones paralizadas, las noticias por todos lados son de situaciones bastante caóticas y desastrosas. El humano, a través de su mente, produce estas respuestas. Pero, ojo, veamos lo que ha pasado en nuestras sociedades, no solo venezolanas, sino en el mundo. Las guerras que están presentes, los conflictos, las adversidades, el abochornamiento que producen ciertas decisiones en los ámbitos económicos, políticos, genera entonces una onda gigantesca, no solamente de inestabilidad atmosférica, sino de inestabilidad colectiva, social, cultural, comunicacional. Y es en esta oportunidad donde con frecuencia aparecen, como señalábamos, los mecanismos de defensa, como por ejemplo todo lo de valor. Bueno, una vez que se tiene ya este escenario de reflexión, por lo menos hay una apertura para pensar en esto, tiene más posibilidades entonces el paciente que llega en esta mezcolanza de complejidad de funciones de la mente, de que el terapeuta lo pueda observar con cuidado y lo lleve a un nivel de observación de este funcionamiento de su mente y lo lleve a una secuencia de puntos resolutivos, de puntos terapéuticos a través de las diferentes estrategias que cada especialista maneje de la mejor forma.
Bueno, pero aquí es entonces donde aparece otro factor que es de mucha utilidad, que es de muchísima utilidad. ¿Y es cuál? Otra de las emociones que el humano utiliza y que lo han marcado a través de la historia de la humanidad, y que en la evolución es la primera emoción que se puede encontrar en todas las expresiones desde el hombre prehistórico hasta ahora, es cuál. Una emoción que está muy vinculada en las redes cerebrales y en las neuroconexiones con la ansiedad. Una emoción que forma parte de programas muy similares al programa mental que genera la ansiedad. Y es la emoción miedo. Y entonces, ¿con qué frecuencia en la mente se genera un gran miedo? Pero un gran miedo ¿a qué? A dejar de tener ansiedad y también a dejar de utilizar este mecanismo de defensa como es todo lo de valor, que puede ser otro mecanismo de defensa, pero estamos enfocados en este. Entonces, el miedo aparece como una intensidad creciente porque es una trampa u otra trampa que genera la mente de permitirle y de orientar equivocadamente al paciente de que si deja de tener este mecanismo de defensa que todo lo devalúa, ojo, sin darse cuenta sucede esto, va a agravarse la situación, va a agravarse la ansiedad y se encuentra en una situación peligrosísima que el terapeuta pues, puede manejar con mucho cuidado, y es que la mente asocia el mecanismo de defensa a la ansiedad. A mayor mecanismo de defensa, disminuye la ansiedad, sin darse cuenta que inmediatamente hay un rebote de mayor ansiedad. Pero como se está jugando con este equilibrio morboso enfermo, la consecuencia a este juego de mental morboso es el miedo. Y entonces también empieza a crecer el miedo. El miedo a que esto se mantenga, a que esto no se rompa. Y que en los momentos en que puede aparecer una circunstancia de ruptura en el cual baja el mecanismo de defensa de no devaluarlo todo, la ansiedad sube. O en el momento en que se le sugiere que la ansiedad puede disminuirse, sube el mecanismo de defensa de devaluarlo todo. Bueno, en esta interacción peligrosa de la mente, el terapeuta puede introducir sus estrategias y sus esquemas bien oportunos y bien adecuados para buscar cómo a través de las estrategias del pensamiento reflexivo, de la observación y de los diseños de construcción de ideas más adecuadas y entrenamientos en emociones más útiles y pertinentes, pueda salir de esta trampa gigantesca en la cual ha caído el paciente. Bueno, queridos amigos, es una entrega más de este programa de ansiedad y las complicaciones bien severas y graves de la ansiedad. Para el próximo mes los invitamos a otra complicación, y es que ver en blanco o negro todo. Es la mente que todo lo veo en blanco o en negro, peligrosísima. Esas posibilidades extremistas, todo o nada, genera gran deterioro de la calidad de vida y deterioro de las relaciones humanas. Nos vemos entonces el próximo mes. Un gran abrazo.